Considere la reacción X más Y produce Z. A partir de los siguientes datos obtenidos a 360 Kelvin, nos piden determinar el orden de reacción y determinar la velocidad inicial de desaparición de X cuando la concentración de X es de 0.3 molar y de Y es de 0.40 molar. Observen varias cosas. En primera instancia me están pidiendo la velocidad de reacción de X, no la velocidad de reacción total. Sin embargo, como los coeficientes estequiométricos en este caso valen 1, la velocidad de reacción total va a ser igual a la velocidad de aparición o desaparición de las diferentes sustancias. Solo que en este caso, como es de desaparición, simplemente le colocamos un negativo a la solución, porque cuando los reactivos desaparecen, su pendiente es negativa. Pero para poder hacer ese cálculo, primero debemos tener los órdenes de reacción parciales. Así que esa es nuestra primera tarea. Determinar los órdenes de reacción parciales para los cuales hemos establecido esta fórmula cuya demostración voy a dejar en la esquina superior derecha. No la voy a volver a hacer porque eso sería volver a tener un ejercicio demostrativo y esto es un ejercicio trivial o numérico. Voy a tener dos reactivos, por lo tanto el cálculo hay que hacerlo dos veces. Uno para el reactivo X y otro para el reactivo Y. En la selección de datos debo buscar dos series de datos en los cuales Y sea constante y X sea variable para poder determinar el orden de reacción de X. Entonces procedemos a buscarlo y seleccionar los datos. Entonces, para que Y sea constante, por ejemplo, podemos tomar el experimento 3 y el experimento 4. Porque en esos dos experimentos Y vale 0.6, pero X sí cambia. Entonces, eso nos sirve y comenzamos a reemplazar. La rapidez en este caso es de 1.02, la inicial, porque voy a definir que la primera que está en orden es 0 o inicial y la segunda va a ser final. Continuemos. La rapidez final en ese orden de ideas es 0.254. La concentración inicial de X es de 0.4 y la concentración final es de 0.2. Entonces, primero evaluemos 1.02 entre 0.254. Si no es igual a 2, hay que completar la fórmula completa. Y no es 2, es 4. Así que hay que evaluar la fórmula completa. Entonces, logaritmo natural de 1.02 dividido entre 0.254. Cierro el paréntesis, divido o multiplico. Voy a colocarlo multiplicado porque así es como está esta ecuación. Pero el 10 a la menos 1 implica que este segundo término estaría dividiendo. Solo que no lo escribo como un cociente porque la ecuación se vería muy fea. Dicho esto, entonces multiplico por abro paréntesis logaritmo natural de 0.4 sobre 0.2. Cierro el primer paréntesis del logaritmo natural y cierro el paréntesis para expresar a la potencia negativa. La solución es igual a 2.00. Por lo tanto, el orden de reacción es igual a 2. Ahora vamos con Y. Voy a necesitar dos experimentos, en este caso, donde X permanezca constante. Entonces, X permanece constante en el experimento 3 y en el experimento 5, donde es un valor constante de 0.4. También defino que el experimento 3 va a ser el momento 0 y el experimento 5 va a ser el momento final. Con esto comenzamos a reemplazar. La rapidez inicial va a ser de 1.02. La rapidez final de 0.509. La concentración inicial de Y es de 0.6 y la concentración final es de 0.3. Observe que en ese cociente tenemos un resultado de 2. Si en ese cociente tenemos un valor aproximado de 2, podremos simplificar sin hacer toda la fórmula. Entonces, 1.02 dividido entre 0.509. El resultado, en efecto, es un 2, casi perfecto. Por lo tanto, el logaritmo natural de 2 sobre el logaritmo natural de 2 se cancelarán y el orden de reacción de Y es igual a 1. Muy bien, ya tengo los órdenes de reacción parciales, que son 2 y 1. Por lo tanto, el orden de reacción total es igual a 3. Por lo tanto, en la solución A, el orden de reacción total es igual a 3. Ahora vamos a determinar la velocidad inicial de desaparición. Para eso tenemos que
identificar cuál es la ley de rapidez promedio para esta reacción. Entonces tomo la expresión general, que es igual a la constante por las multiplicaciones de las concentraciones elevadas a sus respectivos órdenes de reacción para los reactivos. Entonces tengo dos reactivos, el reactivo X, que está a la segunda potencia porque su orden de reacción 2 parcial es 2, el reactivo Y, cuyo orden de reacción parcial es 1, por lo tanto está elevado a la primera potencia. Ahora tenemos que calcular la rapidez de la reacción para una serie de datos que no está originalmente en la tabla. Los libros de texto nos aconsejan calcular primero la constante de velocidad y después la rapidez de reacción secundaria, pero no es necesario, porque como la constante permanece constante, podemos aplicar la misma técnica que usamos en gases, es decir, dividir ecuación definida para el momento final entre la misma ecuación definida para el momento inicial. Es decir, la rapidez final va a estar dividida entre la rapidez inicial, la constante al ser constante se cancelará, la concentración de X final va a estar dividida entre la concentración de X inicial y la concentración de Y final va a estar dividida entre la concentración de Y inicial. Ahora, para simplificar a esta expresión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en la serie de datos un valor de Y o de X que permanezca constante para alguno de los valores dados en este problema. En ese caso específico, ninguna de las dos concentraciones puede igualarse. Entonces no podemos simplificarla por esa ruta y tendremos que emplear la ecuación completa. Así que lo único que podemos hacer es pasar la rapidez inicial a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Aún así, esta expresión es más simple que calcular la constante como paso intermedio, porque en el análisis dimensional las unidades de concentración cuadrada, las unidades de concentración simple se cancelarán. Las únicas unidades de entrada son las de la rapidez inicial. Por lo tanto, saldrán unidades de rapidez de reacción dadas en la tabla, es decir, molar sobre segundo. Así que lo único que queda es seleccionar una serie de datos que funcione como momento inicial. Normalmente el criterio para escoger la serie de datos es la serie de datos que tenga los valores más grandes de X, Y y concentración, que para este caso es el experimento 3. Entonces comenzamos a reemplazar. La rapidez en ese caso es de 1.02 molar sobre segundo. La concentración en ese caso de X es de 0.4 molar. Pero sabemos que molar al cuadrado se va a cancelar, así que reemplazo 0.4 únicamente. La concentración de Y en ese caso es de 0.6. Ahora reemplazo las concentraciones finales que son los de la serie de datos. Para X es 0.3 y para Y es de 0.4. Y operamos los valores porque ya hicimos el análisis dimensional. 1.02 por 0.3 al cuadrado por 0.4. Divido, abro paréntesis, 0.4 al cuadrado por 0.6. La solución la voy a entregar a dos cifras significativas porque los datos de concentración están a dos cifras significativas. Por lo tanto, la solución es 0.38 molar sobre segundo. Sin embargo, esta sería la rapidez de la reacción. Y nos están pidiendo la rapidez de reacción del reactivo. Y recuerde que la rapidez de la reacción general está relacionada con la rapidez de aparición o desaparición a través del número estequiométrico. El número estequiométrico se reemplaza positivo o negativo dependiendo de si estamos trabajando con un reactivo o un producto. X es un reactivo, por lo tanto su número estequiométrico se reemplaza negativo. En la ecuación balanceada su número estequiométrico no está dado, por lo tanto asumimos que es 1. Pero como es el 1 de un reactivo se reemplaza como menos 1. Por lo tanto, 1 sobre menos 1 es igual a negativo. Por lo tanto, la rapidez de la reacción es igual al negativo de la rapidez de desaparición. Como en este caso lo que tengo es el valor de la rapidez de la reacción, paso el negativo al otro lado de la expresión, porque multiplico por negativo a ambos lados de la ecuación y reemplazo. Para dar la solución es conveniente, por elegancia, dar la solución de manera elegante, es decir, la variable despejada a la izquierda y la solución a la derecha. El valor es negativo tiene sentido porque la velocidad o rapidez de desaparición es una gráfica con pendiente negativa. Es decir, una pendiente que disminuye o una gráfica de esta manera, hacia abajo.
Como es hacia abajo, tiene sentido que la pendiente sea negativa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.